Bienvenidos, bienvenidas a Educación en Movimiento, un espacio donde dedicamos al conocimiento y a comprender los procesos que influyen en el desarrollo, el aprendizaje y la educación. Mi nombre es Luz Pincheira, soy periodista y en el episodio de hoy vamos a abordar un tema que ha despertado gran interés en los ámbitos educativos y terapéuticos: los reflejos primarios innatos y cómo su falta de integración puede influir en el comportamiento y en los procesos de aprendizaje. Pero bueno, esto no te lo voy a contar yo, sino que te lo va a contar la profesional de la educación, la profesora Natalia Riva. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luz, buen día para todos los oyentes. Bueno, les contamos, Natalia es especialista en discapacidad neuromotora. Así que hoy vamos a hablar de esto. Antes de comenzar a hablar sobre los reflejos específicos y demás, vamos a hablar, me gustaría abordar este concepto de qué son los reflejos primarios innatos y por qué son tan importantes para el desarrollo de un niño. Bueno Luz, me parece muy bien que podamos explicarte y explicarles a todos lo que son los reflejos primero, para después ir a los específicos. Bueno, todos tenemos reflejos. Los reflejos vienen con nosotros desde el nacimiento. Los reflejos son respuestas automáticas o involuntarias que necesitan de un estímulo para producirse. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy simple. Si acercamos la mano al fuego y sentimos que nos estamos quemando, ese estímulo de dolor en la mano va a hacer que automáticamente un reflejo se active y provoque un reflejo de retirada para sacar la mano y no quemarnos más, ¿verdad? A todos tal vez nos ha pasado eso a lo largo de nuestra vida. Esos reflejos vienen con nosotros para nuestra supervivencia, para protegernos de los peligros, los traemos. Y los reflejos innatos primarios son los primeros que nos acompañan cuando nacemos. Son primarios y son arcaicos. Hay varios tipos de reflejos, están los innatos o primitivos, algunos de ellos pueden ser los osteotendinosos o de estiramiento, y hay otros que a través de experiencias repetitivas a lo largo de la vida se van integrando, se van corticalizando en nuestro sistema nervioso central, se van incorporando o aprendiendo y pueden pasar de ser automáticos a ser tal vez reflejos que sean un poco más voluntarios. Los reflejos no solo son importantes para la supervivencia con respecto a los estímulos exteriores del medio, sino también para lo que pasa con el cuerpo y los movimientos interiormente. Adentro del cuerpo, estos reflejos también hacen, por ejemplo, la estimulación, del intestino para que podamos mover las heces, seguir de cuerpo. También hay reflejos que activan las células que están en las paredes del corazón para que el corazón lata. Esos también son reflejos que están... todo nuestro cuerpo está en movimiento. Todo lo que es movimiento, que somos movimiento en realidad todos y todas, todo está activado por estos reflejos, porque nuestro cerebro manda a través de los estímulos, tengo sed, tengo hambre. Entonces toda esa información que va viajando por nuestro cuerpo, bueno, los reflejos están para eso, para que nos movamos y hagamos alguna acción, ya sea de defensa, de supervivencia. Alimentarnos también es de supervivencia. Fíjate qué importantes que son. Pero a lo largo de la vida puede ocurrir que por distintas circunstancias, por lesiones, por algunas cuestiones del ambiente, por algunas circunstancias, esos reflejos innatos que tienen que ser corticalizados o que tienen que ser integrados en nuestro sistema nervioso central, por algún motivo no son integrados. Entonces desencadena como una alteración en el desarrollo de esa persona, de ese sujeto. La verdad que lo que decís me parece súper interesante. Y uno, como adulto normal en su cotidianidad, no imagina lo importante que son estos reflejos para el desarrollo. Y sin embargo es un tema del que se habla muy poco. Ahora bien, me gustaría saber qué ocurre cuando alguno de estos reflejos no logra integrarse como debería. Qué importante, Luz, lo que estás preguntando. Porque hay conductas reactivas en comportamientos que podemos notar en las personas cuando estos reflejos no son integrados. Los reflejos primarios forman parte del desarrollo, podríamos decir normal si se quiere,
de una persona, pero a veces hay alteraciones a lo largo de ese desarrollo por distintos factores que hacen que esos reflejos no se integren y queden activos. Vamos a dar un ejemplo simple. A ver, podemos pensar en el reflejo del miedo, reflejo de parálisis. ¿Escuchaste alguna vez esa expresión, Luz, que dice ¿el miedo te paraliza? Sí, es muy famosa. Es muy común, ¿verdad? Bueno, esa es la respuesta a ese estímulo del miedo de la parálisis, ¿verdad? Bueno, por eso se suele decir esa frase también de que el miedo nos paraliza, porque esa es la respuesta. ¿Qué pasa? Cuando una persona no integró ese reflejo de miedo, que es un reflejo primario e innato, es una persona que desarrolla una personalidad, puede ser un poco introvertido, una persona que es muy callada, que tiene como una timidez excesiva, que le cuesta muchísimo hablar en público. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que les ha costado hablar en público? Sí, a mí personalmente me pasa mucho. De hecho, a veces hasta me llega a dar taquicardia cuando tengo que hablar enfrente de personas. Y una vez vi un ejemplo muy latente con una compañera en la facultad, que ella fue a exponer y hablaba, ella tenía toda la información. O sea, ella podría estar tranquilamente segura de lo que estaba haciendo y hablando, pero sin embargo su cuerpo estaba completamente en alerta. Su voz temblaba, la hoja que tenía en la mano temblaba, pero la expresión temblaba como una hoja se queda corta. Esto fue como uno de los ejemplos más importantes, pero bueno, a mí en la vida, en el día a día, me pasa y no sabía que podía estar relacionado con un reflejo primario. Exacto, qué bueno que traigas este ejemplo, Luz, porque ahí vos contaste en esta experiencia que tuvo tu compañera, que vos estabas viéndola en esa exposición, de conductas reactivas o de características. Vos te diste cuenta que ella la estaba pasando mal, ¿verdad? Bueno, a eso nos referimos. Cuando hay algo que desde la conducta de la persona a uno le llama la atención, no es un miedo común a algo nuevo, desconocido, sino ese miedo excesivo que a la persona le provoca, como vos decías en tu caso, taquicardia, ese temblor, sudoración fría, que la persona como que todo su cuerpo se descompensara en ese momento. Es algo que a uno le llama la atención. Bueno, puede ser una característica de que ese reflejo aún no ha sido integrado. Pero volviendo a ese ejemplo, se puede integrar a lo largo de la vida ese reflejo si nosotros podemos observarlo, evaluarlo, lo evalúa un profesional, ¿verdad? Pero también se pueden hacer cosas para que ese reflejo, en el caso del miedo, pueda ser integrado. Por ejemplo, podemos dar como ejemplo, en el caso de un niño o una niña en la escuela que vemos que tal vez no está integrado ese reflejo del miedo en sí mismo, empezar a trabajar con ese niño, con esa niña, con el espacio seguro, progresivamente, que su cuerpo empiece a sentir que no tiene que estar en continuo alerta, como que no hay peligro. Es súper importante el ejemplo que diste porque suele pasar en muchas niñeces que esa característica se puede visualizar, ¿verdad? Sí, y que después también se visualiza en la adultez. Exacto. Esto fue en la facultad, la chica ya tenía 19 años. Capaz que esa persona en su niñez manifestó algunas de estas conductas reactivas, pero tal vez no hubieron alrededor adultos que pudieran observar, darse cuenta de esa característica o de eso que no se integró en su debido momento. Y fíjate, hoy es una adulta que ante esa situación de exposición, cómo ese miedo tan grande que siente se manifiesta en su conducta. Wow, escuchándote, pienso que muchas de estas dificultades pueden aparecer todos los días en la escuela sin que docentes o familias sepan cuál es su origen y termine en el diagnóstico errado de un trastorno del desarrollo o algo que la verdad que tal vez es mucho más simple que eso. ¿Vos cómo vivís esta situación dentro del aula? Vos que trabajás de esto, lo vivís todos los días. ¿De qué manera puede impactar un reflejo no integrado en el aprendizaje de un niño? Qué buena pregunta. Sí, lo vemos a diario en la escuela,
cómo hay determinadas situaciones o circunstancias que ocurren en el desarrollo con algunas niñeces y que impacta en la forma en que aprenden o en que puedan aprenden de otra manera, y eso lo podemos ver en la cotidianidad de la escuela. Para que se entienda mejor podemos dar un ejemplo, Lucy, ¿te parece? Que está directamente relacionado con el aprendizaje. Hay un reflejo que se llama tónico asimétrico del cuello. ¿Viste cuando les hacen las ecografías a las mamás cuando los bebés tienen entre 5 o 6 meses de gestación y se ve que el bebé se mueve, que patea, decimos nosotros? No es algo que se ve en la niñez, se ve desde una ecografía. Es que, como dijimos antes, los reflejos vienen desde antes de nacer. Entonces, hay un reflejo que a partir de los 5 meses de gestación de ese bebé o de ese feto, en ese momento es un feto, manifiesta algunos movimientos adentro del vientre de la mamá, y todos esos movimientos que vienen de los reflejos, el cuerpo los desarrolla. ¿Por qué? Por la necesidad de nacer, para que ese bebé también pueda ir a través de movimientos saliendo por el canal de parto y nacer. Por eso los tenemos. Cuando ese reflejo, que es específicamente para que el bebé pueda nacer, no es integrado y está activo después de que ese niño nace y lo acompaña a ese niño o esa niña en su infancia, al no estar integrado y estar todavía activo, puede manifestarse conductas o comportamientos que nos dicen que no se integró. Por ejemplo, en este reflejo específicamente, se observan en esos niños o en esas niñas una dificultad para, por ejemplo, distinguir la derecha de la izquierda. ¿Por qué? Porque este reflejo, que se llama asimétrico del cuello, tónico asimétrico, ¿qué es lo que hace? Que el bebé, cuando gira la cabeza hacia un lado, extienda el brazo y la pierna de ese mismo lado. Entonces, cuando ese reflejo no fue integrado y el niño ya quiere realizar sus actividades o movimientos de manera normal, ¿qué pasa? Está activo ese reflejo, entonces cuando gira la cabeza hacia un lado, su cuerpo va hacia el otro. Podemos dar un ejemplo, no sé, es un niño que va andando en bicicleta y quiere girar hacia la derecha, mira hacia la derecha para girar, pero su cuerpo no acompaña ese movimiento. Tiene la intención de girar a la derecha, pero el movimiento del cuerpo es hacia la izquierda. ¿Qué nos pasa cuando miramos para otro lado y nuestro cuerpo hace algo distinto? Nos caemos, nos golpeamos. Bueno, esa es una de las características. En cuanto al aprendizaje, puede ser un niño que gire la hoja cuando tiene que escribir, un niño que escriba las letras de manera desordenada. Eso también puede ser una conducta que nos muestre que ese reflejo todavía continúa activo. Un niño que cuando juega no puede llevar su cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda porque no lo está identificando en realidad, no puede identificar eso que es tan simple para uno que ya lo tiene integrado, uno sabe cuál es la parte derecha y cuál es la izquierda. Bueno, ellos suelen tener dificultad. La persona que tiene activa este reflejo no solo no identifica la derecha de la izquierda, sino que tiene dificultades para situarse en el espacio. Por ejemplo, suelen ser niños que cuando están leyendo ponen el dedo sobre las letras que van leyendo y a medida que van pronunciando las palabras van moviendo el dedo, hacen ese acto motor, como que van siguiendo lo que van leyendo. ¿Por qué? Porque les cuesta ubicarse, seguir muy bien en ese espacio. Bueno, ya dijimos lo de la hoja, giran la hoja y giran la hoja hacia un lado y el cuerpo para el otro lado, que les resulta más cómodo poder escribir de esa manera. Este hecho puede provocar también, no solo desde lo motriz, sino también desde lo visual, que los ojos hagan foco. También puede ser que haya una dificultad con eso, la pérdida de profundidad del campo visual, dificultad para calcular las distancias, o sea, son... Tan simple que se desarrolla en el embrión, de repente te afecta toda tu movilidad, todo tu día a día. Exacto, en un niño. Exacto. Bueno, hay algo que está demostrado científicamente y es que todas las personas que tienen, que aún no tienen integrado este reflejo que se llama tónico asimétrico del cuello, que lo tienen activo todavía, todas las personas
tienen activo ese reflejo, que son las personas que tienen el diagnóstico de dislexia. Todas las personas diagnosticadas con dislexia tienen activo ese reflejo. O sea, los reflejos pueden terminar, derivan en por ejemplo, en este caso, en la dislexia. Y Sí. puede confundirse con otros trastornos o dificultades de aprendizaje. Y sí, las confusiones son muy comunes, sobre todo en la infancia, ¿no? Por eso se dice muchas veces que los diagnósticos que se realizan durante la infancia están escritos con lápiz. ¿Por qué? Volviendo a los reflejos, porque hay muchos que pueden integrarse a lo largo del desarrollo y ya estar incorporados en el cuerpo, o también porque el niño va madurando, va creciendo en su desarrollo, se va desarrollando, y las habilidades que tal vez no adquirió en un determinado momento las puede ir adquiriendo con el paso del tiempo, con la estimulación, con el acompañamiento, con diferentes maneras para poder ir incorporando eso que le esté faltando. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado como adultos que estamos alrededor de no caer en eso, ¿no? De patologizar la infancia continuamente. No nos olvidemos que siempre tenemos que, ante cualquier duda que tengamos de alguna dificultad, ya sea motriz, ya sea neurológica, una dificultad en el aprendizaje, en el lenguaje, cualquier cosa que veamos como adultos, no dudar en acercarnos al pediatra. El pediatra nos puede derivar a un neurólogo, siempre los especialistas nos pueden ir orientando y haciendo estudios, exámenes, hay test que se pueden hacer, hay gente que está formada, que estudió muchos años, así que bueno, ¿hay que estar atentos? Sí, pero también no hay que caer en esto de la confusión y dejarse llevar, claro. Es súper importante eso, poder observar. La observación es un recurso muy importante. A veces estamos como muy detenidos como adultos en cosas de adultos y no ponemos la mirada en esas niñeces, en esas infancias que están necesitando de nuestra mirada y nuestra atención. Así que saber un poco, te agradezco tanto que me invitaras para poder hablar de los reflejos, poder hablar de esto, poder hacerlo un poco consciente, que esto sea la punta de un ovillo, que la gente diga, reflejos primarios, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con los aprendizajes? Empezar a instruirnos, empezar a buscar información y no dudar en ningún momento de buscar a algún especialista para que nos oriente si es que nos notamos o detectamos algo. Hoy se está hablando de temas que hace algunos, no tantos, hace poquitos años ni se hablaba. Así que esto de poder tener la mirada atenta y ver cómo acompañamos a las niñeces y a las infancias en ese trayecto educativo para hacer de su trayectoria que sea más agradable, más amena, y para acompañarlos como ellos realmente lo están necesitando. Así que muchas gracias por esta invitación. Espero que este tema haya sido del interés de todos y de todas, y que sigan investigando y aprendiendo sobre los reflejos. No a la ignorancia. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos toda esta información. Así que bueno, gente, muchas gracias por escuchar. Espero que hoy hayan aprendido algo nuevo. Y si quieren más episodios con la doctora Natalia Riva, la profesional de la educación, obviamente la vamos a tener acá en un futuro. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Escuchaste Educación en Movimiento. Seguimos conectados. Hasta la próxima.